Gloria a Dios. Eso es todo. Quiero que vayamos a la Biblia, hermanos, al 1 Corintios. I want us to go to the Word, to the book of 1 Corinthians, Capítulo 1, verso 20 en adelante. chapter 1, verse 20. Verso 20 en adelante de 1 Corintios. 1 Corinthians, chapter Aleluya. 1, verse 20. Cuando lo tenga, dice amén. Once you have it, you can say amen. Capítulo 1, verso 20. Lo tenemos. Acérquese, hermano, al que no tiene Biblia para que podamos compartir la palabra del Señor todos. If you don't have one, go to somebody who does have a Bible so we can read the Word together. Aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo, y lo vil, del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. And it reads, Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of his word? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to Jesus a stumbling block, and to the Greeks foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. For you see that your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. And the base of things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. But in him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. Amén. Quiero, hermanos, que oremos al Señor, I want así us to como pray. estamos. Si hay necesidad en medio de nosotros, levante su mano, vamos a orar If there por is esa any need, necesidad. raise Vamos a your hand so aprovechar that we can pray for those este needs. momento para poner esas necesidades delante de Dios.
Aleluya. Levante sus manos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Tu reino venga sobre nosotros, Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, Señor, como también en el cielo. Padre, gracias te damos por el pan que nos das cada día. Y gracias también, Señor, por esa vida que nos das, Señor, cada día. Y por el privilegio que hoy nos das de estar en este lugar. Señor, te hemos cantado y te hemos alabado, te hemos adorado, Dios, en esta mañana, porque reconocemos, Señor, que tú eres el único que merece la alabanza y la exaltación. Dios, esta mañana también hemos leído tu palabra y deseamos, Señor, que seas tú propicio, Señor, a ella y que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, de manera que tu Espíritu Santo sea hablándonos a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. También, Señor, aprovechamos este momento para poner, Señor, delante de ti nuestras necesidades. Cualquier necesidad que sea física, sea económica, sea espiritual, Señor, tú la conoces. Hoy rogamos para que seas propicio a ella y que estés, Señor, dándonos, Señor, oh Dios, esa salida, esa suplencia, Señor, para que podamos nosotros, Señor, testificar luego de las maravillas y de las señales y los milagros que tú haces en medio de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, lo pedimos en esta hora. Sé propicio, Señor, aún a los que no han venido, Señor, que no están con nosotros hoy. Ahí donde ellos están, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo los ministre y les dé, Señor, un tiempo de refrigerio a sus almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, lo pedimos. A ti sea la gloria para siempre. Amén. Dicen amén. Amen. Tenga la bondad de sentarse, hermano. You may be seated. Hermana. Miraba, hermanos, un video I was watching a video en donde conversaba un maestro, un rabino judío, where a rabbi was speaking con un pastor evangélico. with an evangelical pastor. Y en la conversación que tenía, And in that conversation, el pastor evangélico le hace la pregunta al rabino, the evangelical pastor asks the rabbi que por qué no aceptaban a Jesús that como el Mesías. why didn't they accept Jesus as their Messiah? El rabino vino y le contó una historia. And the rabbi came and told him a story. Y le dijo así: había un rey que tenía un hijo. And he said there was a king that had a son. Y este hijo, este era el príncipe. And this son was the prince. Y este comenzó a ganarse la popularidad en el pueblo, en el reino, And he began to become very popular among the people de manera que la gente alababa y adoraba al príncipe y no al rey. in such way that the people worshiped the prince and not the king. En una ocasión, cuando el rey y el príncipe salieron juntos, And when the king and the prince came out together, el rey se sintió triste porque solo recibía alabanza el príncipe y no él. the king was very sad because all the praises were for the prince. And Esta not fue for la him. historia que le contó el rabino al pastor evangélico. This was the story that the rabbi told the pastor. Entonces le dijo el rabino: ustedes adoran al príncipe, no al rey. And so the rabbi said, you worship the prince and not the king. Y por eso es de que Dios le dice que es el rey. And so he said, that's why God is the king, Está triste por ustedes. and he's sad for you. Y cuando yo miraba eso y miraba la respuesta que daba el rabino, ¿no? And as I was hearing the response that the rabbi En said, esta historia, en lo que las palabras que él decía, in this story, in the words that he spoke, como sea, de una manera indirecta quizá, maybe in an indirect way, él estaba aceptando a Jesús como príncipe, he was accepting Christ as the prince, ¿o no? or no? Porque él estaba haciendo una comparación acerca de Dios, es decir, del Padre, y He él was dijo: making a el Padre es el rey, comparison between God, who is the king, Jesús es el príncipe. and Jesus Fíjese. is the prince. Entonces, cuando yo miraba esto, yo podía ver que hay una cierta aceptación de parte de los judíos So on behalf of the Jews, I can see that they do have an acceptance en de que Jesús es el príncipe. in the fact that Jesus is the prince. Lo que ellos no comprenden en esto, But what they don't understand, porque ellos solo se van a lo que es el Antiguo Testamento, because they only base themselves on the Old Testament, de que Dios hizo rey a Jesús de that Nazaret. God made Jesus of Nazareth king.
Y por eso es que la palabra del Señor reconoce a Jesús And that's why the word recognizes Jesus y llama a Jesús and calls Jesus como el Rey de Reyes as y the Señor King de of Señores. Kings and the Lord of Lords. Amén. Entonces, en vista a ello, me quedaba pensando And so looking at this, I started to think cómo, hermano, las personas allá afuera how the people out there, reconocen, hermano, lo que Dios es a través de nuestro Señor Jesús. how they recognize what God is through Jesus. Todos allá afuera, hermano, tienen ese reconocimiento hacia lo que es nuestro Señor Jesús. Everyone out there recognizes what Jesus is, Pero nadie quiere aceptar, hermano, la autoridad but de nobody Él. wants to accept his authority. Y nosotros quizás nos preguntemos, ¿qué sería entonces aceptar la autoridad de Jesús? And so we can ask ourselves, what is it to accept his authority? Si yo le preguntase a usted, ¿vive usted en la autoridad de Jesús? If I ask you, do you live in the authority of Jesus? Le pregunto, I ask you, ¿vive usted en la autoridad de Jesús? do you live in his authority? Cuando hablamos de la autoridad de Jesús, And when we speak of Jesus' authority, ¿qué es lo que viene a su mente? what comes to mind? ¿Qué es lo que piensa usted que me refiero cuando digo la autoridad de Jesús? What do you think it means, the authority of Jesus means? ¿No? Que vivimos sobre o bajo su señorío, dice la hermana Basilia. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Pensando en ello, hermano, es que podemos ver, hermano, los tiempos, no hay diferencia en los tiempos de hoy, And thinking about it, there is no difference in our times en los tiempos en que esta escritura fue hecha. than with the times that these words were written. La porción que leíamos habla de un momento en donde los judíos y los gentiles había una controversia acerca de la enseñanza de Jesús. The portion that we read, we see that the Greeks and the Jews had a controversy over Jesus. Había una controversia acerca de lo que era el camino hacia Jesús. There was a controversy as to what was the right way to Jesus or the right path. Usted sabe que desde que Jesús comenzó su ministerio, And you know that since Jesus started his ministry, el Evangelio según San Lucas, ahí en el capítulo 5, in the book of Luke, chapter 5, nos menciona el momento cuando comienza, hermano, ese odio y ese rencor we are told the moment where that hate and that resentment grows, hacia nuestro Señor Jesús. it grows towards Jesus. Y ellos, hermano, empezaron ya a hacer como alianzas para poder destruir, dice los otros evangelios, Mateo y Marcos. And they began to make A Jesús. alliances to destroy Jesus. Es decir, para matarlo. El Evangelio de to San kill Juan him así lo ultimately. menciona también. Ahora, cuando nosotros miramos esto, hermano, And when we see this, podemos ver, hermano, cómo el Señor llama a un cierto grupo de personas. we can see how God calls a certain people. Y oiga bien lo que le voy a decir. And listen to what I'm going to say. El Señor no escogió ningún doctor de la ley, The Lord didn't choose any student of the law, sino que escogió personas comunes y corrientes but del he pueblo, chose commoners, personas como pescadores, people like fishermen, cobradores de impuestos. tax collectors. Ayúdeme, What else? ayúdeme. ¿Qué más llamó? What else did he call? ¿Ah? Lo más sencillo, dice la hermana. The most simple man. Eran personas como usted y yo. They were people like you and I. No eran personas estudiadas. They were not people who had studied. No eran personas que estaban, hermanos, dentro de la ley, estudiando la ley, They were not people who were involved with the law, studying the law. sino que eran personas comunes But they were just common people. y corrientes, como cualquiera de nosotros. Common people just like you and I. Ya habían doctores de la ley. There were doctors or students of the law. Y usted sabe que había uno en particular de nombre Nicodemo, And there was one in particular, his name was Nicodemus, el cual visitaba al Señor por las noches. the one who visited Jesus during the nights. Para hablar con el Señor, él tenía que esconderse y salir a las oscuras para que nadie lo viese. He had to hide himself in the darkness of the night so that he can speak with Jesus. Pero cuando el Señor escoge a estos hombres, But when Jesus chooses these men, los llama. he calls them.
Y estos, a pesar de su llamado, ellos, a pesar de que ya los había llamado el Señor, ellos continúan en sus quehaceres. And in spite of Jesus calling them, Ellos they would do their ordinary things. continuaron en sus quehaceres, continuaron en lo que hacían, en sus trabajos seculares. They would continue in their secular work. Pero llegó el momento determinado But there came a moment of determination cuando el Señor, hermano, viene y ya los toma ya como sus discípulos para enseñarles. when Jesus absolutely calls them to be their disciples so that he can Y lo teach podemos them. ver, And we can see, porque en el Evangelio según San Juan, acuérdese, because in the book of John, el Señor se mira al llamamiento y también en los otros evangelios se mira cómo el Señor llama a sus discípulos. we can see how Jesus calls his disciples. Pero también encontramos la parte cuando el Señor encuentra todavía a Pedro, que Pedro y Andrés ya habían sido llamados por el Señor. And we can see when he finds Andrew and Peter, whom Pero- were already called by Jesus. Encontramos la narración cuando el Señor los encuentra y ellos estaban remendando sus redes, estaban arreglando sus redes para lo que estaban haciendo, ¿sí se recuerdan? And we see when Jesus approaches them as they're with their fishnets. Y fixing entonces sucede, hermanos, allí cuando el Señor le dice entonces a Pedro, Pedro, it. And so Jesus tells Peter, Peter, ya no vas a pescar peces, you will no longer fish, or sino que ahora te voy a hacer pescador de hombres. you will no longer be a fisherman, but you will be a fisher of men. Fue en ese momento que aquel dejando las redes And at that moment, when they let go of those nets, siguió a Jesús. he left everything and followed Jesus. Y ahí comenzó entonces la escuela de Dios, del Señor para sus discípulos. And that is where Jesus' teachings began with his disciples. Y podemos también encontrar el momento después de cierto tiempo, hermanos, cuando Él los envía. And we can also see the time where Jesus sends them, Si se recuerdan, los envía de dos en dos, ¿sí? and he sends them in pairs, De dos en two dos by los two. manda. Cuando regresaron, estos venían gozosos y contentos, ¿no? And they would come, when they come back, they were full of joy Por lo que ellos habían hecho a través del nombre de Jesús. because of what they had done in the name of Jesus. Y lo que el Señor estaba haciendo era dándoles como una probadita de lo que iba a venir para ellos. And what Jesus was doing is he was just giving them a taste of what was to come. Porque si se recuerda, hermanos, ellos, Jesús no era el que bautizaba, y aunque algunos decían, estos han sido bautizados en Jesús. Because Jesus was not the one who baptized. Y no era Jesús el que bautizaba, sino que en realidad los que bautizaban eran sus discípulos. The ones who did the baptizing were the disciples. La situación fue que todo se fue creciendo, And so it started to grow. y de los principales discípulos que había llamado el Señor, que eran 12, And from the first 12 disciples that Jesus habían called, más discípulos, then there were more. entre las cuales estaban las mujeres And también. in the midst of them, there were many women. Porque había un equipo de trabajo con el Señor, Because there was a team of work en donde las mujeres dice que le servían al Señor. where the women served Christ. Entonces, cuando miramos eso, hermanos, podemos ver el equipo que Dios estaba trabajando ya. And so when we see that, we can see how Jesus was working his team. Y al menos hasta ese momento era Jesús el que comandaba todo, And until that moment, it was Jesus who was commanding everything. y los demás eran el equipo de trabajo de él. And everybody else was the team of work. Pero ellos estaban aprendiendo, But they were learning porque el Señor sabía que él iba a partir. because they knew that the Lord was going to go Y away from them. los que iban a seguir con estas enseñanzas And those that were going to continue these teachings iban a ser los discípulos. were going to be the disciples. Y fueron aproximadamente 3 años que el Señor estuvo con ellos. And it was about 3 years that Jesus was with them. Y bastaron 3 años para que ellos, hermanos, estuvieran aprendiendo lo que ellos después, en el libro de los Hechos, se narra que hicieron. And in 3 years, we read in the book of Acts what they did. Ahora, cuando entramos a esta porción que hemos leído hoy, So when we go into the portion that we read today, encontramos a Pablo, we see Paul. un hombre que sí era letrado. And this was a studied man. He studied the Sí law. había salido de la escuela de los rabinos. He came out of the school of the rabbis. En nuestros tiempos hubiese sido como de una universidad pues teológica. And from our standpoint, it would have been like him coming from a theological university. Entonces él sí
había salido de allí. And so he did come out from such institution. Y usted y yo conocemos el llamamiento, cómo fue el llamamiento que Dios le hizo a él. And you and I know how he was called by Christ. Y la profecía que el Señor habló acerca de él. And the prophecies that were spoken of him. Ahora, Pablo ya siendo, ¿verdad?, apóstol del Señor, So Paul, being an apostle of the Lord, él sabiendo de que él tenía mucho conocimiento y mucha sabiduría, and knowing that he had much understanding and knowledge, pero que en este caso era humana, but in this case it was human knowledge. él se dio cuenta que esa sabiduría no le había servido de algo. He understood that that knowledge didn't work in his favor. No había servido para él, It didn't work for him. porque cuando él pensaba que estaba más cerca de Dios era cuando estaba más distante. Because when he thought that he was so close to God, that was when he was the farthest away. Y por eso es que, hermanos, quisiera que meditáramos esta mañana And that's why I want us to meditate this morning en la necesidad que tenemos, hermanos, in the necessity that we have de no confiar to not trust en nuestra sabiduría, in our own understanding, de no confiar to not trust en lo que nosotros pensamos que sabemos. in what we think that we know. Y es que, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, And when we see the word of God, encontramos a Job, we find Job. que él decía que conocía a Dios, ¿sí? And he said that he knew God. Pero a la final él se dio cuenta que no lo conocía. But at the end, he found out that he didn't know him. ¿Sí entiende? Entonces, en el tiempo de Pablo So in the times of Paul, estaban los judíos he had the Jews, y estaban los griegos. and there was the Greeks. Los griegos fue en ese momento cuando empezó el apogeo, hermano, de los estos grandes pensadores como Sócrates. And from the Greeks, we find Socrates, the great philosophers. Y fue cuando empezaba esto, hermano. Entonces, los griegos eran muy lectores. And so the Greeks, they studied, they read a lot. Cualquier cosa que salía nuevo, a ellos les gustaba. And whatever was new, they liked to study that. Y por eso es de que Pablo hace mención acá en los primeros versículos que leíamos. And that's why Paul mentions in these verses. Y también, hermano, hablaba también acerca de los judíos. And he also speaks about the Jews. Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que decía de los judíos? And I'll ask you, what did the Jews say? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice de los judíos, Pablo? ¿Ah? Que Cristo era tropezadero para ellos. That Christ was a stumbling stone for them. Y por That's eso what le the Jews empezaba contando la historia esta de esa plática que tenía ese judío said. And that's y why I ese started pastor. this preaching with the rabbi and the pastor. Porque con la historia que él estaba contando, él quería hacer menos a Jesús. Because with the story that the rabbi was saying, he wanted to make Jesus of less value. Y si usted tuviese la oportunidad de escuchar toda la plática, And if you had the opportunity to hear this conversation, en la misma plática que él tenía y en la misma historia que él contó, in that same story that he se told, tropezaba en Jesús. he stumbled upon Jesus. Y por eso es que dice Pablo, ¿verdad? Que para los judíos Jesús, el camino del Señor, es tropezadero. And that's why Paul said that Jesus, for the Jews, is a stumbling stone. Y es que, hermanos, los judíos quieren entender a Dios, así como Job que lo creía, que lo entendía. And the thing is that the Jews want to understand God just like Job wanted to understand God. Y nadie puede entender a Dios, hermanos, si no lo miramos en la persona de nuestro Señor Jesús. But we cannot know God if we do not come to the person that is Jesus. Porque su palabra dice, ¿quién vio a Dios? Dígame. Because the word says, ¿Quién who ha has visto a seen Dios? God? Dice su palabra. Who has seen God? Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha But visto al Jesus Padre. said, whoever has seen me has seen the Father. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hermano, And so when we see this, podemos encontrarnos, hermanos, de que nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, we can understand that our knowledge, nuestro razonamiento, our hermanos, reasoning, pareciera ser que trata de dar, hermano, una explicación a lo que Dios es. it seems to be that it wants to give an explanation of Y, what God y- is. y tratando de dar una explicación a lo que Dios es. And trying to give an explanation of what God Es is. que muchos, hermanos, nos tropezamos y nos damos, hermano, But many of us stumble. como Pablo, que cuando el Señor, hermano, lo encontró a él, Just like Paul, when he was found
by Jesus. Le dijo estas palabras: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí o no? Porque así es. Así es, hermano. Así nos encontramos nosotros cuando queremos tener una explicación o queremos razonar las maneras y las formas de cómo Dios trabaja. We stumble when we try to comprehend the way that God works. O dígame usted si no es así. Or tell me if it's not so. Y le decimos al Señor: Señor, ¿por qué me trajiste acá a este desierto? And we tell God, God, why did you bring me out in ¿Qué this ando desert? haciendo aquí si aquí no hay nada? And what am I doing here if there's nothing here? ¿Sí o no? Yes or no? Pero Dios tiene unos propósitos grandes, But He has great purposes, grandísimos propósitos. big purposes. Y por eso es que Pablo decía estas palabras, que Jesús era tropezadero para muchos. And that's why Paul said that Jesus was a stumbling stone for many. Y lo sigue siendo. And He still is. Y me gusta la palabra del Señor cuando dice que And I like the word when it says, ahí depende de nosotros. and that depends upon us. Nosotros podemos caer sobre la roca que es Cristo, We can fall upon the rock that is Christ, o esa roca puede caer encima de nosotros. or that rock can fall upon us. ¿Cómo le gustaría a usted? How would you like it to happen? Yo le pregunto, ¿cómo le gustaría a usted? How would you like it to happen? ¿Caer sobre la roca To fall upon that rock, o que esa roca le caiga encima? or for that rock to fall on you? ¿Ah? To fall Caer sobre upon la that roca. rock. ¿Qué dice de los que caen sobre la roca? What does it say for those who fall onto that rock? ¿Ah? ¿Qué dice? What does it say? ¿Ah? Somos bendecidos, dice el hermano Daniel. We are blessed. Somos edificados en Él, dice We el are hermano. edified in Him. Pero cualquiera que cae en el Señor, usted sabe, But whoever falls in the Lord, obtiene, hermano, la bendición de Dios. they obtain the blessings of the Lord, of God. El problema es que nosotros como humanos y nuestra humanidad And the problem is our humanity. queremos, hermanos, casi siempre, prácticamente queremos que la roca nos caiga encima. We sometimes practically want that rock to fall upon us. Y por eso le decía yo And that's why I was saying que el humano no quiere aceptar la autoridad de Dios. that humankind does not want to accept the authority of God. No quiere, hermano, estar sujeto a una autoridad. They do not want to be subjected to an authority. Como la mujer actualmente, las mujeres actualmente no quieren estar sujetas a sus maridos, a sus esposos. Just like nowadays, women don't want to be No subjected quieren. under their husbands. Y usted sabe el movimiento, ¿verdad?, femenil que se ha levantado en estos tiempos. And there is a big feminist movement Porque no nowadays quieren estar sujetos. because they don't want to be subjected. Y de igual manera el hombre And the same way goes for the man. no quiere estar sometido. He doesn't want to be subjected or submitted. Y la situación es esta, que si no queremos estar sometidos, entonces la roca cae sobre nosotros. And when we don't want to be submitted or subjected to that, the rock falls upon us. Entonces llegamos, hermano, a la conclusión And so we come to the conclusion de que no podemos ir en contra de Dios. that we cannot go against God. La palabra del Señor dice que para el mar, para las profundidades de las aguas, For the word says that for the deepness of the sea, no hay investigación. there is no investigation. Así también para Dios. And that is the same thing for God. Porque ¿quién puede entender, hermano, las cosas de Dios? Because who can understand the things of God? Dígame. Tell me. Usted sabe que el hombre sale de la tierra, ha llegado, dice que a la luna, There's people, you know, as you know, y tratan de Humans go to the investigar, moon. hermano, a lo profundo del mar, pero no alcanzan. and they try to investigate the deepness of the sea, but they can't. No pueden, porque ellos quieren, hermano, ir en contra de lo que Dios ha establecido. They can't, but they want to go against of the things that God has Porque su established. palabra ha establecido, hermano, que no hay investigación para, oiga, dice que para las profundidades de las aguas no hay investigación, It says that for the tampoco para deepness, Dios. for the deepness of the sea, there is no investigation, and that's the same for God. Pero aún así nosotros. But even though, Entonces, las religiones allá afuera, hermanos, and so the religions, tratan de dar una explicación de cómo es Dios, de qué es Dios. they try to give an explanation of what God is, who God is. Pero Dios tiene maneras y formas But God has ways de actuar
to act, de hacer, to do, que nosotros no podemos entender. for us to not be able to understand. Porque usted puede decir, ¿y entonces por qué se llevó a mi hija, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá? And you can tell me, then why did he take my father and mother, my son, my daughter? Y en cierta ocasión un hombre llegó ahí donde yo estaba trabajando. I'll give you an example. Where I was working, a man approached me, Él había perdido una niña and he had lost his daughter. como de unos 7 a 9 años. She was about 7 to 9 years old. Y él ha vivido y sigue viviendo, no sé, hasta ahorita tengo quizás unos 6 años no ver a este hombre. And it's been about 6 years since I last saw Primero this Dios man. ya no esté de esa forma. And if God wills, he is not in that same Por la state. situación que él venía y preguntaba, ¿cómo Dios va a ser bueno si se llevó a mi niña? And he asked, how can God be good if he took my daughter? No entiendo por qué la gente dice que Dios es bueno cuando se llevó a mi niña. I don't understand why people say that he is good if he took my daughter. ¿Por qué no se lleva a los delincuentes? Why doesn't he take the thieves, the criminals? Sino que se llevó a mi niña, dice. But he took my daughter. Y todos los hermanos que trabajaban ahí conmigo And so the other brethren that worked with me there, vienen y me dicen, hermano, esa respuesta déla usted. and they came to me and they said, you have to answer. Y me lo tiraron a mí, al hombre. And so they brought him to me. Y yo dije, yo qué tengo que ver aquí, dije yo. And I said, what do I have to do with this? ¿Qué pasó? Dije yo, y aquí yo qué tengo que ver. And I said, what do I have to do with this? Ahí entonces, y el hombre, entonces usted me va a explicar entonces qué es eso, man. And so he said, oh, you're going to explain to me what that is. Y le dije yo a él estas palabras. And I told him this. Yo no puedo explicarle I cannot explain it to el you. plan que tiene Dios para usted. I cannot explain the plan that God has Lo for que sí you. puedo decirle, But what I can tell you que Dios tenía un plan con su hija is that God had a plan y for el your plan con daughter. ella se cumplió. And the plan that he had for your daughter came to be. Ahora Dios tiene un plan con usted And now God has a plan for you. y el plan se está cumpliendo. And that plan is being fulfilled. Porque usted está con vida, su hija ya no. And because you are still living and your daughter is Y por not. eso es que nosotros como predicadores, hermanos, siempre hacemos esta situación y siempre decimos esto, de que mientras hay vida hay esperanza, ¿sí o no? And we always say this, if there is still life, then there is still hope. Porque nosotros no somos como las otras religiones que dicen que aunque usted se muere y haya sido el más empedernido pecador, Because we are not like other religions that say when you die, even if you were the worst sinner, un par de oraciones por usted y lo van a sacar de donde usted se encuentra. that they'll do a few prayers for you No, and you'll be saved. And that's not. la That's palabra del not Señor no nos enseña eso. it. That is not what the Word of God teaches. Sino que, hermanos, su palabra dice que si creemos en Él, But the Word says that if we believe in Him, tenemos vida eterna. we have eternal life. Pero si no creemos en Él, But if we don't believe in Him, ya hemos sido condenados. we have already been condemned. Ese es todo. That's it. La situación en esto es, hermano, y por eso es de que para los judíos era tropezadero. And that's why Jesus was a stumbling stone for the Jews. Porque ellos habían visto, ellos habían presenciado lo que Jesús era, lo que Jesús había sido, lo que Jesús había hecho. Because they had seen and felt what Jesus had done. Y los griegos, hermanos, en cierta manera no habían visto estas cosas, tal vez habían escuchado, habían leído algunas cosas acerca de Jesús. And in a certain way, the Greeks did not experience this as the Jews. They may have heard of those things. Entonces se les hacía complicado a los griegos, hermanos, entender lo que era la sabiduría de Dios. So it was difficult for the Greek to understand the wisdom of God. Y es entonces cuando llegamos al momento en donde Pablo viene y dice, And that's when we come to Paul saying, ¿a dónde están los sabios? where are the wise? Léanme el primer versículo que leíamos, hermano. Verse 20. Alguien que me lo lea, por favor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Fíjese. Si usted se fija, se supone que el sol nos alumbra, ¿no? And you can see that ¿Sí o no? the sun is what shines Y así light se nos to us, right? enseña. Así se nos enseña que el sol es el que nos da la luz, ¿sí o no? And we are told that the sun is what gives us light. Pero cuando vamos a la Biblia, allá en el Génesis,
But when we go to the Bible in Genesis, Estando ahí, fíjese, ahí está escrito. and it is written there, Y aún así nosotros queremos ir en contra de Dios allí. and even then we want to go against God, Porque según el orden que Dios hizo, because according to the order that God made, Dios creó primero la luz antes que el sol. God created the light before the sun. O sea, la luz fue hecha primero antes que el sol. So the light was made before the sun. Y dice después que Él hizo el sol y la luna And then it says that he created the sun and the moon con las estrellas with the stars para que señorease uno en el día y uno en la noche. so that they can shine their light, one during the day, one during the night, Y por consiguiente, las estrellas adornasen los cielos. and that the stars can adorn the skies. Así dice la Biblia. And that's what the Bible says. Y por eso si usted ha visto las fotografías o los videos que la NASA hace de la Tierra, And if you have ever seen the photos that NASA takes, cuando sacan esas fotografías, si usted mira, es la Tierra la que tiene la luz. if you can see, it's the earth that has the light. Si así fuese, hermanos, el sol, todo lo que es el espacio, todo lo que fuera, lo que está exterior de la Tierra, And if it were that way, the sun, everything around the sun estuviese alumbrado o no. there would be Fíjese. light upon it. Le estoy dando este ejemplo para que usted vea cómo Dios enloquece la sabiduría del hombre. And I want to show you this so that you can see how God messes with the wisdom of men. Y como cuando la gente se pregunta, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? And so when people ask themselves, what came first, the chicken or the egg? Pero ahí está la respuesta. ¿Quién fue primero, la luz o el sol? But we see the answer there. What was first, the sun or the light? Entonces, hermanos, cuando empezó esta gente a ver And so when these people began to see que el misterio de Dios había sido revelado that the ministry of God had been revealed a un pequeño grupo de personas, to a small number of people, de los cuales no eran sabios, of those who were not wise, no eran estudiados, they were not studied men. allí es donde comenzó a ser tropezadero para muchos. That is where he began to be a stumbling stone for Y many. los sabios que habían en aquel entonces empezaron a ver de menos a aquellos que traían esto. And the wise of those days, they made the people feel of less value. Cuando Pablo llegó a los Corintios, hermanos, lo primero que hicieron los Corintios fueron, y le dijeron, ¿sabes qué? Lo que te hemos oído queremos escucharlo todos allá en el anfiteatro. And when Paul came to the Corinthians came to him and they wanted him to teach. Y usted sabe lo que sucedió. And you know what happened? Pablo fue y les predicó. Paul went and he preached. Y cuando él escribe esta carta, y con lo que estamos hablando, hermano, lo hace con un propósito. And this letter that he wrote, he does it with a purpose. Y es que la situación que estaba pasando, hermano, es de que ellos se sentían que sabían mucho. And the situation was that they thought that they knew much. Aparte de que estaban llenos de lo que era los dones del Espíritu. Aside from being fulfilled by the spiritual gifts, Ellos se sentían, hermanos, superiores a los demás. they felt superior than others. Y por eso es que él les pregunta, hermanos, a ellos, And para that's why he recordarles, asked to remind them. ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Where is ¿Dónde the está el wise? disputador de este siglo? He asks them, where is the wise and where are the scribes and where is the disputer of this age? Y por eso les dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? And he says, has not God made foolish the wisdom of this world? Ya que en la sabiduría de Dios, les dice él, el mundo no conoció a Dios For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God. mediante